Estimados amigos de la gran familia de Radio María, muy buenos días. Nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en una emisión más de nuestro programa. Aquí estoy, envíame. Yo soy Rafael Rentería y les doy la más cordial bienvenida. Hoy es sábado 7 de octubre y en este día la Iglesia celebra a Nuestra Señora del Rosario, a la Santísima Virgen. A ella le encomendamos nuestra vida, le encomendamos nuestra patria. Y ojalá que la celebración de este día nos ayude a comprendernos más como hijos de una misma madre y que mejor a tratarnos mejor como hermanos que somos. El programa de hoy lo hemos iniciado con un canto que se llama Que Nadie Pare. Es un estilo funk que le han metido algo de rap y es parte de la nueva producción del padre Rigoberto Robles Almaraz. Él es un amigo que conozco desde hace muchísimos años, que hemos venido caminando juntos y que en ese tiempo él ya está cumpliendo 28 años como compositor. Su nuevo disco se llama No Tengas Miedo. Padre Rigo, bienvenido. Muchas gracias, Padre Rafa. Aquí estamos para servirle y también ponernos al tanto acerca de la música católica. Y sobre todo porque la música católica ha sido muy vilipendiada últimamente, como que nos ha ido surgiendo un complejo de la música católica, como que nos gusta más la música protestante. Ciertamente algunos protestantes tienen grandes producciones musicales y como que de repente vemos las nuestras, incluso hasta la vemos con desprecio. Hoy también nos acompaña Ismael. Ismael es hermano del padre Rigo, Ismael Robles Almaraz. Él es el productor de este disco. Bienvenido, Ismael. ¿Qué tal? Pues sí, mira, aquí venimos en pro apoyando al padre Rigo. Soy su hermano, aunque nunca hemos participado directamente en la música, pues somos cuestiones diferentes en cuanto a los tipos de producciones que hacemos, pero hoy le echamos todos los kilos para hacer un disco a la altura, ¿no? Con sinfonías, con metales, con coros, con todo lo que sea necesario para hacer un gran disco. He estado escuchando el disco del padre Rigo y me da muchísimo gusto su crecimiento por supuesto como persona, como sacerdote, como pastor que es, pero también su crecimiento artístico, hay que reconocerlo. La mayoría de las producciones de este disco son de la autoría del padre Rigo y ustedes este disco lo pueden encontrar, después me mandan un mensaje y les digo dónde pueden encontrarlo, o le mandan un mensaje al padre Rigo a través de sus redes sociales y le va a decir: padre Rigo, ¿por qué a veces a los católicos nos da vergüenza nuestra música católica? Y a veces se habla con mucho desprecio, incluso dicen, estas son música, perdone, lo voy a decir, música de viejita católica. Y eso lo hablan con desprecio. Hace poco yo publiqué en mis redes sociales una lista de los cantos que no eran cantos católicos, pero que los católicos los cantamos, y se me echaron encima, se me fueron a la yugular y exactamente me decían eso. Esa es música de viejita, la que se propone. Y era una cosa hasta grosera, en lugar de entenderse el sentido del mensaje que estábamos diciendo, que es necesario purificar nuestras liturgias con cantos eminentemente católicos. Efectivamente, nos hemos quedado un poco en el pasado de cantantes que pues en su tiempo estaban formados en la cuestión litúrgica y espiritual, porque la mayoría de los cantos inician con sacerdotes o religiosas. Con el paso del tiempo nos hemos quedado con este concepto, pues a lo mejor de la música ochentera o más atrás todavía. Y en la cuestión de la actualización, como se va perdiendo el valor de lo cristiano, no hay muchos autores formados en la cuestión litúrgica o incluso teológica. Entonces los cantos que se van construyendo carecen de ese contenido espiritual. Y por otro lado, el contexto musical. Muchos le apuestan más a la música popular que a la música religiosa. ¿Y cómo hacer para distinguir si tal o cual canto sí es católico o no es católico? En primer lugar, hay que defender las verdades de la Iglesia. Y segundo, que los temas que se hagan sean en cuestión de reflexión de qué Dios quiere de nosotros. No tanto expresar un sufrimiento del ser humano, sino más bien la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Hay veces que nos vamos con la finta de que es un canto muy bonito, que me llega, de que me emociona, de que me hace sentir bien. Y a veces estamos cantándole a un Dios que no es el Dios de Jesús. Y nos vamos únicamente con eso, del sentir bonito. Los cantos no son para sentir bonito. No. Sobre todo el canto litúrgico, claro, es en torno a la liturgia. Y el centro de la liturgia es Jesús. En muchos casos, como que quieren manejar la psicología en el canto, por eso conmueven corazones. Y ya le ponen la cuestión de Jesús. Ciertamente Jesús es el sanador de corazones, el salvador de nuestras almas y demás, pero no podemos revolver estas cosas de psicología cristiana, podemos llamarlo de esa manera, cuando en realidad el contexto del mensaje del Evangelio debe pronunciarse.
Y con valentía, por Y supuesto. con valentía, claro. En mi parroquia una vez un señor se enojó mucho. Yo le pedí discretamente, con prudencia, le dije, por favor, no vuelva a tocar cantos protestantes en misa. Esa fue la indicación. Sí. Pero es que nosotros tenemos un ecumenismo y nos acercamos con los hermanos protestantes. Eso no es ecumenismo. Estamos solamente repitiendo cantos que no son católicos dentro del sacramento de la Eucaristía. Total, que se molestó muchísimo. Yo le dije, bueno, cuando nosotros veamos y escuchemos, al menos quizá estuvo muy acelerado de mi parte el comentar, cuando yo escuche que los protestantes cantan la guadalupana como la cantamos nosotros, entonces a lo mejor ya podemos empezar a pensar en que no hay tanto brete en esto, pero hay veces que sí nos estamos yendo por otro lado y estamos inconscientemente metiendo cantos católicos, después cantos protestantes y después bibliografía protestante, lecturas protestantes, oraciones protestantes, gritos protestantes, y nos vamos protestantizando. No sé si existe la palabra. Sí, bueno, si no la hacemos válida por hoy. Pero es importante así como declarar, cuando nos vamos quedando con los conceptos viejos de la música, cuando escuchamos de pronto conceptos nuevos, para el oído es agradable. Y no da vergüenza escuchar música moderna. Y quizá esto tenga que ver con introducir música protestante. Y en realidad es que nos han bombardeado con la economía protestante en relación a la música, porque se le apuesta demasiado. Y es que como jala muchos adeptos, entonces la música va cundiendo a través de los medios, porque le han apostado bastante dinero a la cuestión de difundir los mensajes. Pero ¿esto qué hace? Generalmente se hacen músicas para jalar adeptos a ciertos grupos religiosos, pero no se hace con intenciones de evangelización. Sorprende a veces la falta de formación en nosotros los católicos. Un joven muy comprometido de una comunidad de aquí de Tepic decía, yo voy a mi comunidad, yo estoy bien comprometido, yo amo mi iglesia, pero también yo voy a tal iglesia protestante porque ahí cantan muy bonito y yo voy a cantarle a Dios. Pero eso sí, jamás se presenta a los actos litúrgicos. Eso sí, va a la Eucaristía, pero a otro acto litúrgico no se presenta. ¿Por qué? Porque prefiere ir a cantar allá. ¿Por qué? Porque están moviendo mucho en el sentido del sentimentalismo. Y eso, el sentimentalismo nos lleva a un compromiso, ciertamente. Cierto. Y quizá nada más como el cuestionamiento personal y la búsqueda de un Dios como a medias, sin compromiso. Nada más para sentirme bonito. Un Dios cómodo. Exactamente. En el canto católico debemos ser profetas. Debemos ser profetas, denunciar las injusticias, no hacer pacto con el mal ni con Satanás, pero sí también es importante anunciar la buena nueva, que es el compromiso principal. Tomando en cuenta aquella cita de San Pablo, ay de mí si no evangelizo. Y si se tiene el don de la música, pues no se puede esconder. Fíjate que a uno de los cantos que del Padre Rigo tiene aquí, es un canto que yo lo he escuchado durante mucho tiempo, desde hace años, y yo la verdad ignoraba que lo había escrito el Padre Rigo. Lo escribió cuando él era seminarista. Y el canto se llama Dios es mi refugio. Los invito a que lo escuchemos un poquito. Ustedes ya lo conocen, pero para que lo refresquemos y después platicamos de la historia de este canto.
canto, Padre, Dios es mi refugio, hace años que lo compusiste. Yo reconozco mi ignorancia, ya no sabía que tú lo habías escrito. Sí lo registraste, ¿verdad? Sí, claro. Y porque yo lo he escuchado, que lo cantan en diferentes lugares. He estado fuera de la diócesis y lo he escuchado con diferentes interpretaciones. Un trabajo muy bueno. ¿Cómo estuvo esto? ¿Cómo surgió esto? ¿Sí recuerdas la vez que me hicieron llegar la invitación para ir al Autódromo Hermano Rodríguez Ocegueda? Cuando... En la última visita del Papa a México. Juan Pablo II a México, sí. Tuvimos que prepararnos para esta ocasión y necesitamos presentar un buen esquema, y nos reunimos el coro que hicimos en ese momento. El coro del seminario de ese tiempo. Exactamente. Y empezamos a fraguar ideas y a escribir cantos propios para la ocasión. Y teníamos que lucirnos porque era una emoción participar en un evento como este tipo. Y de ahí surgen las ideas teníamos que meternos a la cuestión de la oración y poder buscar incluso citas bíblicas para poder descubrir que Dios estaba presente a través de la visita del Papa. Entonces, Dios es mi refugio, viene siendo un poquito, no hablando de la depresión del hombre, porque en este tiempo del seminario estamos pasando por situaciones difíciles, emocionales incluso, pero cómo Dios viene a ese momento para decir, bueno, esta es una oportunidad para alegrarte con la noticia de participar en un evento con el Papa. Entonces, estas citas bíblicas que llegan a nuestra mente como inspiración divina, empiezan a desarrollarse y se vuelve en este canto, Dios es mi refugio. Y Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Que a veces se nos olvida que Dios es nuestro refugio. Estamos pasando en nuestra patria por situaciones terribles, y a veces, en lugar de reconocer que Dios es nuestro refugio, a Dios lo hacemos responsable de todas nuestras desgracias. Y muchas de nuestras desgracias son consecuencias del abuso de nuestra libertad. Claro. Y tenemos que volver a Dios. Y el salmista, en ese contexto de depresión por sus fallas en su momento, escribía esta parte: Dios es mi refugio, mi confianza y mi libertador, en tribulación, etcétera. Entonces, cada vez que hay acontecimientos en el hombre que causan una tristeza, es importante reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. A veces en el canto católico se nos confunde. Creemos que el canto es solamente para acompañar la misa, por ejemplo, y no es para acompañar, no es un parche, es parte de la liturgia. Claro. ¿Y cuántas veces, pues que canten los que puedan? Yo reconozco que yo no sé cantar, a mí me toca presidir, no cantar. Pero qué bueno que no canto, porque canto bien gacho. Entonces, pobre gente, imagínate, vos así como el padre, no dije el padre Chencho, ¿verdad? Imagínate cantar feo con micrófono, pobre gente, no, que canten quien pueda, que cada quien ponga lo mejor de sí. Claro. Para sumar a la celebración. Exactamente. Y aquí se viene a la mente estas grandes composiciones que están llenas de arte musical, una cuestión artística profundísima, que la Iglesia aporta, y que a veces estas producciones musicales se ven con desprecio solamente porque son, decimos, antiguas. Decía que es importante reconocer la historia, y todo tiene su valor en su momento, y los que seguimos apreciando las antigüedades musicales, yo pienso que eso se debe conservar como un principio para lo que hacemos hoy. No podemos tampoco caer al extremo de devaluar la música, ni devaluar la letra, mucho menos la palabra de Dios, sino tenemos que actualizar el mensaje a través de la música nueva. ¿Qué Dios nos dice hoy? Y ahí es donde pudiéramos correr el riesgo de jalonear. Exactamente. Y tergiversar. Exactamente. Y es al revés, lo que tú nos estás proponiendo. Sí, porque en realidad no está peleada la música moderna con el Evangelio. No está peleada. Pero tampoco podemos devaluar el Evangelio a llevarlo al extremo de la música devaluada. Exacto. Y a veces queremos que la música devaluada sea la que suene en los templos. Claro. Y por ahí no va. También tenemos que conservar esos espacios sagrados. Yo recuerdo que en una boda llegó el mariachi y al final querían cantar Por tu maldito amor. Espérate. Y yo dije, no, detengan, por favor, eso no lo canten. Los del mariachi se enojaron, y se enojó más el que había pagado el mariachi. Yo pagué el mariachi, yo quiero escoger y voy a escoger las canciones que a mí me gustan. Espérense, aquí no. Hemos llegado al extremo de meter mariachis que hacen unos trabajos excelentes,
en cuestión de producción musical para la misa, pero hay otros que lo sacan de la cantina y se lo llevan a la misa y les da lo mismo, y cantan igual en todos lados, y cantan lo mismo en una quinceañera que en una boda o que en una misa de funeral. Hay cantos y hay canciones. Sí. Las canciones son dedicadas a las personas y los cantos son dedicados a Dios. El canto protestante jala adeptos a sus congregaciones, mientras que la Iglesia Católica más bien promueve el Evangelio. Y es importante distinguir que si la palabra de Dios se canta, se puede adaptar para una oración como se puede adaptar para la misa. Pero si es una composición solamente de inspiración humana, que yo le quiero dedicar un canto a Dios a manera de reflexión, pero no es litúrgico, pues se podrá cantar en algún evento a lo mejor de la iglesia, pero no se puede meter como algo litúrgico. Y hay muchas canciones dedicadas a personas como manera de homenaje que pudieron tener ciertas adaptaciones para cantarse en un evento de la iglesia, pero jamás podrán formar parte de la liturgia. O hay extremos a los que hemos llegado algunos sacerdotes de querer meter canciones de Juan Gabriel en su misa, solamente porque estaba recordando el aniversario de su fallecimiento. Claro. Y eso es una cosa que atenta contra el sacramento, porque el sacramento no es para meterle cantos que nos hagan quedar bien, sino para centrarnos en Jesús, que quiere tocar nuestro corazón. Claro. Aquí encontramos mucha contradicción muchas veces, porque incluso los mismos católicos que estamos comprometidos, como que no alcanzamos a distinguir. Y aquí es donde necesitamos de ustedes, los que tienen esta sensibilidad y esta formación en la fe, y esa sensibilidad musical y artística, para que nos ayuden. Claro, aunque no todos tengan el don de la música en el clero, pero sí podríamos como un poquito tener esa información necesaria, porque todos celebramos misa en algún lugar, y como sacerdotes debemos mucho cuidar que estas cosas no se den. Pero también, más que pelearnos con mariachis o con algún otro grupo que toque, es como llegar a la orientación de ellos. Exacto. Y el papel que deben fungir dentro del templo. Fíjate, ya es bien práctico, porque a los del mariachi les puedes decir, a partir de esto, aprender también. Antes de que empiece la misa, decía, venga el encargado de los mariachis, vamos a platicar, a ver cuáles son los cantos. Platicar y decirles en qué momento sí, en qué momento no. Y esto hace que entremos en una sintonía para celebrar el sacramento juntos. Hay mariachis que tienen muy buen repertorio, Sí. porque ellos buscan, se documentan, pero también hay mariachis que cantan el mismo esquema en todas las misas. Y van cantando lo mismo Exactamente. en una misa de boda que en una misa de difunto. Y pues no, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que entrar los que nos toca formar, para poder acompañar, por supuesto, porque no se trata de estar en un litigio con nadie. También pasa algo frecuente. En los coros de nuestras parroquias, en los coros a veces con buena intención nuestros muchachos, agarran cantos bonitos, según ellos, y agarran cualquier canto. Es ahí donde tenemos que entrar también a formar, porque no es cualquier canto. Hay cantos que se pueden utilizar para dinámicas, para trabajo en grupo, de motivación, de inspiración, pero no porque se pone en el grupo, se puede poner en el sacramento. Claro. Yo he compuesto algunos cantos que tienen que ver con himnos para un retiro espiritual, pero no propiamente es litúrgico. Pero si se presta para una ambientación de algún acontecimiento, se puede prestar para muchas cosas. Y yo pienso que entre lo litúrgico, de lo que hemos hablado, que tiene que ver más con la Biblia, distinguir un poquito lo que es la inspiración para un acontecimiento, un homenaje. Ok, y aquí también tenemos que como poner mucha atención, bajarle la atención y aprender a dialogar también, ¿no? Porque al final de cuentas, pues aquí no se trata de ver quién canta más o quién canta menos o quién canta mejor, no. A cada quien desde sus cualidades, porque mi reconocimiento para los que cantan, porque están poniendo al servicio del sacramento su voz, su inteligencia, su capacidad de participar desde lo que Dios le ha dado. Y su don de tocar un instrumento. Exacto. Aquí muchos coros se les prohíbe a veces, no cantes este canto, y a veces decimos el porqué a medias, pero no tienen continuamente una formación que a ellos les haga revisar el resto de su esquema. Yo creo que aquí entran las escuelas de música sacra que tenemos en las diócesis. Exactamente. También. Por un lado sí, por otro lado también la actitud del sacerdote, que de pronto permite que suceda. Sí. O a veces hasta pide ese canto que tanto le gusta al Padre, aunque no sea litúrgico. Híjole, estamos ante una cosa muy delicada y muy sensible, porque hablar de cantos a veces casi es como hablar de política,
porque aquí entran los gustos, las percepciones, los ánimos, los estados de ánimo, y cada quien va jalando, y se nos olvida que aquí el centro, sobre todo en las cuestiones litúrgicas, es Jesús. Exactamente. Y que no es para entretener la música en este caso, es para enriquecer el sacramento. Es para animar la liturgia. Para animar, para embellecer. Y así como a alguien cuando le regalamos flores, pues no le regalamos cualquier flor que está ahí al pasón. No, unas flores bonitas, lo mejor que alcanzo para esas flores. Lo mismo en los cantos, ¿no? Lo mismo en la liturgia. Debe de ser lo mejor de nosotros. Es ahí donde entra lo mejor del canto, la mejor preparación para leer la lectura, la mejor preparación para celebrar el sacramento, para hacer el silencio, para escuchar, la mejor preparación para revestirse el sacerdote incluso. La mejor ofrenda de Abel. La mejor ofrenda. Y a veces, por andar viendo los detalles, se nos olvida lo esencial, y a veces el corazón no lo tenemos dispuesto. También me parece interesante recalcar que al cantante católico no se vuelva al centro de atención, sin nunca olvidar que Jesús siempre seguirá siendo el centro. Porque a veces invitamos a tal cantante y el cantante casi quiere luces especiales para él y quiere trato especial, y algunos piden casi hasta camerino. Espérate, entonces aquí no estás cantando a Jesús. Exactamente. Una cosa es buscar lo mejor para hacerlo bien, y otra cosa es que el artista se presente como el protagonista. Amigos, los invitamos a que nos acompañe a escuchar el siguiente canto del Padre Rigo. Así estaba bien. ¿Está bien dicho? Sí. Está bien dicho. Correcto. Ok, así estaba bien. Acompáñanos. Creí que me invitaste a tu mesa y ahí solo faltaban dos. Uno de ellos era tu espacio y el otro vacante, sin duda, Señor. La mesa casi estaba servida, pero no querías empezar hasta que llegara el último que se sentara a la mesa de Dios. Y ahí nos dijiste cuánto nos amabas, pusiste el ejemplo que a ti te gustaba, y si alguien se animaba a seguirte, se hiciera el último de todos, humilde servidor. La iglesia de hoy no necesita cristianos a medias, sino cristianos de una sola pieza. En un momento regresamos a tu programa. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, Señor. Panamá ha sido bendecida por el Papa Francisco. Entre los pequeños nos ha elegido para ser la sede de la próxima Jornada de la Juventud 2019. Panamá amplió su canal y ahora abre sus brazos para acoger a la juventud del mundo. Rendida llave, santos del Señor, gloria y poder al Dios de la creación. Rendido honor al glorioso nombre del Señor y adorarlo en su santo esplendor. Sobre los Una vez más, los comunicadores católicos en México nos reunimos para reflexionar y trabajar en los grandes retos que la comunicación nos presenta.
La Comisión Episcopal de la Pastoral de la Comunicación te invita al 24º Encuentro Nacional de Responsables Diocesanos de la Pastoral de la Comunicación. La cita es en la ciudad de Monterrey, que ya se prepara para recibirnos del 9 al 13 de octubre del presente año. El objetivo del encuentro es lograr, a través de la Pastoral de los Medios de Comunicación, una iglesia unida, comprometida y competitiva. Para ello es necesario contar con las adecuadas herramientas en generación de contenidos que las nuevas plataformas necesitan. Para mayor información, consulta www.sepcom.org.mx. Bienvenidos al corazón de México. Un lugar donde habita la armonía. Se ejercen los valores y se disfruta en familia. Será sede de la 12ª Jornada Catequística Nacional. Del 20 al 23 de noviembre en las instalaciones de la FENADU. Reflexionemos desde el Ministerio de la Catequesis la vivencia de la misericordia en las familias. Prepara ya tus documentos más importantes. Guárdalos en una bolsa de plástico. Prepara un radio de pilas y una lámpara con baterías nuevas. Ten un mínimo de previsión de agua embotellada, comida enlatada y materiales de primeros auxilios. Si las autoridades te solicitan ir al albergue, no lo dudes. Y en caso de emergencia, marca 911. En temporada de lluvias y ciclones, lo más listo es estar listo. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. El contenido del mensaje anterior no es responsabilidad de Radio María. Radio María es oración, consuelo y alabanza. La iglesia es el aire que entra a refrescar el mundo. Ya estamos nuevamente en tu programa. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, Señor, envíame. Mensaje semanal de Monseñor Luis Artemio Flores Calzada, obispo de la diócesis de Tepic. Para mí es un motivo de gran alegría saludar a todos ustedes que nos escuchan a través de las distintas frecuencias de la República Mexicana de Radio María, como son Guadalajara, Culiacán, Mérida, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Cuernavaca, Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, que son de nuestra diócesis de Tepic. También a quienes nos escuchan por internet en los distintos lugares de la República Mexicana, en Tamazula, Jalisco, que nos escuchan por el 911 de la televisión por cable y Querigma Radio. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 21, versículo del 33 al 43. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora, díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron,
dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Hasta aquí la palabra del Señor. Pues bien, queridos amigos y amigas que nos escuchan a través de Radio María, Dios siempre nos da muchas sorpresas. Podemos decir que hoy nos invita a dar frutos. Dios espera frutos de nosotros. Vemos el tema de la viña. Está muy relacionada también con lo que nos dice el profeta Isaías, que Dios tenía una viña y por lo tanto Dios amaba a su viña, cuidaba de él, la plantó y esperaba frutos, pero dio uvas amargas. Y por eso dice: abandonaré la viña, dejará de dar frutos, quedará estéril. Y hoy Jesús nos dice también que el reino de los cielos se parece a un propietario de un viñedo, que por supuesto renta el viñedo. Y cuando llega el momento de pedir lo que le correspondía, inmediatamente a uno lo matan, a otro lo golpean, a otro lo apedrean, manda a otros y lo mismo, a su hijo, y también se apropian de la viña. Esta parábola en realidad Jesús la dice por el pueblo de Israel, porque Dios esperaba frutos del pueblo y le mandó profetas. No les hicieron caso. Mandó a su propio Hijo Jesús y tampoco. Bueno, pero también ahora el nuevo pueblo de Israel somos nosotros, la iglesia. Y entonces también el Señor espera frutos de nosotros. Es más, de cada uno de nosotros. Podemos decir entonces que Dios tiene un cuidado especial por su viña. Dios ama a su viña. Dios ama a su pueblo, a su iglesia. Te ama a ti y espera que des frutos. Aquellos viñadores homicidas, abusivos, que mataron a los mensajeros, se querían quedar con la viñeda. Que no se nos olvide a todos que el dueño de la viña es Cristo. Nosotros solamente somos colaboradores, administradores, y que Dios espera de nosotros frutos, porque a veces también queremos adueñarnos de la viña del Señor. Pues bien, queridos hermanos, todos tenemos una responsabilidad, una misión. Dios cuida de cada uno de nosotros y nos ha dado cualidades y nos ha puesto en una misión. El obispo, el sacerdote, el médico, el maestro, el político, tenemos una misión: dar frutos, servir. El Señor es el dueño y nosotros somos colaboradores para hacer el bien. Y si no damos frutos, entonces el Señor vendrá y nos quitará lo que nos ha confiado y se lo dará a otros. Pues es la oportunidad que pensemos cada uno de nosotros. ¿Te has dado cuenta que tú eres una persona muy importante para el Señor, que te ha dotado de cualidades y que espera de ti frutos? Frutos de amor, de paz, de justicia. En nuestro mundo a veces nos hemos olvidado del reino y muchas veces encontramos lucro, opresión, violencia. Esos frutos no los espera el Señor. En cambio, sí espera de nosotros el fruto del amor, de la justicia, de la paz. ¿Te gustaría dar frutos? Pídele al Señor la gracia de saber dar buenos frutos y tomar en serio tu responsabilidad. La bendición de Dios Omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. el corazón, como aquella vez que te encontré en mi vida, en medio de una confundida multitud, te vi reír, yo paseaba la mirada y
tu sonrisa ilusionada, tú y yo con muchas ganas de gritar. Esta vez no agaches la mirada, no te escondas en tu ilógica actitud. Vamos juntos a buscar nuevos caminos, cree en mí. No tengas miedos, no hay fronteras, no pongas frenos, no hay barreras. Saca conmigo al joven que tiene inquietud. Que ningún joven muera, que ningún joven muera sin haber reconocido a Jesús. Que ningún joven muera, que ningún joven muera sin haber reconocido a Jesús. Amigos de Radio María, continuamos con nuestro programa Aquí estoy, envíame. Acabamos de escuchar ahorita el canto Que ningún joven muera, el padre Rigoberto Robles Almaraz, que acaba de sacar en su nueva producción musical que se llama No tengas miedo. Estamos platicando con el padre Rigo, estamos platicando acerca de lo que es la música católica, lo que implica hacer música católica y los retos que tenemos. Uno de los retos que tenemos como católicos es que a veces los católicos nos pirateamos los cantos protestantes y a veces los protestantes se piratean los cantos católicos, solamente que no nos damos cuenta de eso. Y este canto de Que ningún joven muera, ahí tiene un antecedente de piratería. ¿Cómo estuvo ese padre? Ese canto nació para un retiro espiritual en una Pascua juvenil y fue escrito en el año 2007. Hace 10 años. Hace 10 años. Y se lanzó así a nivel más diocesano y pienso que a nivel nacional o internacional cuando se hizo el CONAJUM que tuvimos aquí en la diócesis de Tepic. El Congreso Nacional Juvenil Misionero, sí, en el 2009. Hasta el año 2009. Primero fue local y hasta el 2009 fue más abierto. Ya cuando repercutió. Sí. En el año 2011 me encuentro yo una piratería de este tema y se saca completamente el contexto del tema original. Porque el tema original fue basado en la mirada del Papa Juan Pablo II a los jóvenes. Y este encuentro tiene efectos secundarios, porque en la mirada podemos como narrar toda una historia. Cómo el Papa a través de una mirada invita al joven a vivir la experiencia de Dios. Entonces el Papa en uno de los eventos que ha tenido también a nivel mundial, bueno, que tuvo, por allá en Argentina, si no recuerdo, por allá en el año 85, él mencionaba la preocupación que tenía acerca de los jóvenes y mencionaba esta frase que yo tomo de referencia para redactar el resto del canto: que ningún joven muera sin antes conocer a Jesús. Y lo convierto yo en un canto basado en la mirada del Papa para no sacar del contexto sus palabras de la mirada, porque la mirada es la experiencia de encuentro, es lo que más goza el hombre cuando tiene ese encuentro con el Papa, solo a través de la mirada. Y aunque fuera una experiencia por televisión, siempre se habla de la mirada. Y por esto redacto la invitación que el Papa hace a acercarse a Jesús. Y ya cuando el hombre conoce y se enamora de la persona de Jesús, es difícil de que muera. Puede morir de dos maneras. Una en los vicios, que es una forma de no vivir, y otra literal, los suicidios y demás. Y este canto fue, al ser pirateado, lo agarran con todos los elementos, solamente cambiaron algunos textos. Cambiaron palabras, se conserva la música en su mayoría. Se conserva la música, sí, los ritmos. Sí, y como toca textos o temas no bien eucarísticos, esto lo desfasan un poquito para disfrazar. Aunque conserva algunas palabras, se saca completamente de contexto. Por supuesto, este canto lo registraste. Claro. Los registros de los cantos y de las canciones se registran en el INBA o INDA, ¿o cómo se llama? No, Instituto Nacional de Derechos de Autor, sí. Pero ya se hacen en la Secretaría de Educación Pública de cada estado, tengo entendido. Sí. Aquí es un proceso que se tiene que hacer, por si está escuchando a una persona que quiera un poquito registrar sus cantos. Primero lo que se tiene que hacer es, la letra a veces no nos las piden, nada más piden grabarlo en un CD o cualquier otro medio, pero generalmente se graba en CD y se lleva directamente a las instalaciones de la SEP y posteriormente va y se paga una cantidad que ahí se les dice, ahorita no recuerdo la cantidad exacta, pero no exceden a los 200 pesos, por decirlo, por registrar todos los temas que quepan en un compacto.
y se lleva el disco, dura un proceso aproximado de 40 días para que te llegue la carta de derecho de autor. Ellos lo revisan o checan que no se repita junto con otro. Ellos garantizan que no estás pirateando. Exactamente. Revisan musicalmente, revisan todo lo que se pueda, incluyendo letras, puntos, comas, títulos y demás. En títulos podemos coincidir muchos cantos, pero ya revisando que todo el contexto se parezca a la supuesta nueva creación, ya es piratería. Pero la originalidad se conserva en los derechos de autor de la Ciudad de México y se le da un título de propiedad al cantautor. Ok, una vez que la Secretaría de Educación Pública, en este caso, te da el certificado de que tú tienes los derechos de este canto, ya la hiciste, lo tienes registrado. Sí, se tiene registrado y ya se puede reclamar el derecho de autor cuando alguien hace este tipo de plagios. Ahorita en el corte, con el Padre Rigo platicábamos acerca de, antes de llevar a registrar en la Secretaría de Educación Pública, en este caso los cantos católicos, los que sabemos que son cantos de inspiración católica, es necesario que antes el canto nos lo revise alguien que tenga un poquito más de crecimiento, tenga más experiencia de fe y tenga más autoridad. En este caso hay que llevarlo con alguna religiosa bien preparada, con algún sacerdote, con la Comisión de Música Sacra de cada diócesis, para que revise si es auténticamente católico nuestro canto. Sí, siempre debe hacer coincidencia con la recta doctrina de lo que profesa la fe católica. Y sí, en cualquier diócesis puede existir un instituto dedicado a la música sacra y estos son los que pueden avalar tal autoría. Y al ser un canto, que tú escribes un canto, debe de partir, por supuesto, de una inspiración. O sea, no cualquiera escribe cantos, no cualquiera escribe canciones. Tiene que haber una inspiración, una motivación. Esta inspiración, los católicos, ¿de dónde la agarramos, Padre? Pues la musa debe ser Dios. La musa debe ser Dios a quien se le dirige el canto. Y hablando en la cuestión del Dios hecho carne, pienso que hay muchos acontecimientos al que podemos nosotros alabar a través de la música. Puede ser que sean cantos de alabanza, pueden ser cantos de abandono en Dios, pueden ser cantos donde expresen nuestra confianza en su misericordia, puede haber cantos de muchísimos tipos. Tenemos toda una historia de la salvación que podemos hacer uso desde el Génesis al Apocalipsis, que podemos encontrar fuente de inspiración, que a manera de oración pueden venir las ideas y plasmarlo en la música. Todo vendría de Dios. Y aquí entran también los distintos géneros musicales que existen. Sí. No hay pleito con nadie. No creo, porque la riqueza de la música siempre se debe plasmar. Y la música es arte. Exactamente. Aunque no me guste cierto tipo de música, porque a otros sí les gusta. Depende de lo que tú quieras proyectar, a quién va dirigido. Por ejemplo, el reggaetón, ¿entra? Bueno, para mí es una música devaluada. Okay. Y luego ya ves que hay algunas que del perreo y cosas de esas, pues yo creo que no va, ¿verdad? Porque si no exalta los valores morales cristianos, pues ¿para qué hacerle promoción a lo que nos destruye? Hay muchas formas de llegar a los ambientes bajos sin rebajar demasiado la palabra de Dios. Yo pienso que hay que llevar la música al evangelio y no rebajar el evangelio a la pobreza de la música que podamos expresar. En muchos casos se bajan de la internet muchos tracks que pudieran como un poquito como repetir y convertir la música que no va a ser siempre original. Hay que tocar el instrumento. Si yo bajo cortecitas de canciones para armar toda una canción, no estoy plasmando un arte verdadero. Y luego ya no es inspiración, ahí es truco, ¿no? Ahí ya es copiar y pegar. Es una especie de collage de autoría de otros. Sí. Y entonces ahí ya no estamos hablando de una autoría propia. No, ahí tenemos que plasmar el ingenio que al final de cuentas viene siendo también inspiración divina. Todo don viene de Dios. El ingenio y la creatividad y sobre todo la inspiración. Exactamente. Y una inspiración que brota de hombres y mujeres que tienen un contacto directo con Dios a través de la oración, a través de la palabra. Y es bueno escoger música, cualquiera que sea el género, hay que escoger que no se quite ese tinte de espiritualidad. Es muy importante seleccionar el tipo de música que quiero proyectar. Padre Rigo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.
De verdad ha sido un placer platicar contigo y compartir estas cosas que a veces nos preocupan a algunos, y sobre todo porque nos ayudas a crecer. Y muchas felicidades. Muchas gracias. Ahí les encomendamos su oración, y busquen al Padre Rigo ahí en sus redes sociales para que puedan después contactar para lo de su disco. Muchas gracias a ustedes, amigos que nos han acompañado esta mañana. Muchas gracias a Ismael, el productor de este disco, hermano del Padre Rigo. Muchas felicidades por gracias. Este gran trabajo que hiciste. Muchas gracias. Muchas gracias a la hermana Alma Marina, que nos ayuda en la producción de este programa. Nos encontraremos con el favor de Dios la próxima semana en otra emisión de su programa. Aquí estoy, envíame. Surgirá un mundo nuevo levantado por la fuerza del amor, hecho por hombres con el corazón abierto al Espíritu de Dios. Y su ley será el perdón y su justicia el amor, con la fuerza de su fe en el Señor. La fuerza del amor, hecho por hombres con el corazón abierto al Espíritu de Dios. Y su ley será el perdón y su justicia el amor, con la fuerza de su fe en el Señor. No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. Gracias por acompañarnos en Aquí estoy, envíame, el programa radiofónico oficial de la Diócesis de Tepic, transmitido por Radio María. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor.